Buenas noches, apreciados amigos. Revisando las cifras de hoy, las cifras mundiales. Aquí puede haber pequeñas variaciones de país a país, como frecuentemente se ve en México, cuya actualización de repente llega hasta mucho tiempo después. Y esta actualización está fechada el día de hoy, 18 de abril, a las 5:40 de la tarde. De las 5:40 a las 18 horas. O sea, a las 6 de la tarde. Entonces, lo importante es el número global, ¿verdad? Y aquí tenemos el total de casos confirmados de 2.317.759 casos en el mundo. De casos confirmados, o sea, casos a los cuales ya se les hicieron las pruebas correspondientes y dieron positiva la reacción al coronavirus. Y la cantidad de muertos es de 159.510 personas, que ya rebasarían ahorita o llegarían a ser el equivalente de 2 bombas atómicas de las que se lanzaron en Hiroshima. Por otra parte, por ejemplo, aquí se tiene el total de pruebas hechos en los Estados Unidos, y cuando el dinero habla, ¿verdad? Porque no sé cuánto cuesten las pruebas, pero se han hecho un total de 3.690.482 pruebas, el total de pruebas en los Estados Unidos. Bueno, ahora, sin perder el asunto, nos dirigimos a la cantidad de casos vista en los Estados Unidos. A ver, espérenme. No, esto está mal, espérenme. Aquí está. 732.197 casos. O sea que ya están muy próximos al millón de casos en los Estados Unidos. ¿Se dan cuenta? Casi la mitad de los casos, pertenecen a los Estados Unidos, a los casos confirmados. Entonces aquí habría que plantear si esta cantidad es la que representa ser, o si los demás casos en el resto del mundo, como no fueron, digamos, la totalidad de ellos confirmados con las pruebas, probablemente salgan con una casuística menor. Entonces son 732.197 casos confirmados en los Estados Unidos, de los cuales hay 38.664 muertos. Esto significa que si hay una totalidad de casos de aproximadamente 150.000 muertos, a los Estados Unidos les corresponde 38.664. Aquí miren, les pongo, voy a darle un refresh. Esos son los Estados Unidos. Y ahorita vamos a ver, sí vimos los Estados Unidos y aquí estamos viendo la totalidad. 38.000 en Estados Unidos de 159.000 muertos en la totalidad del planeta. Bueno, ahora vámonos a la gráfica de cómo va todavía en ascenso, rumbo a los 2.5 millones de infectados, que probablemente vayan a suceder en 2 días. Ya van a estar en 2,5 millones yo creo que más. Yo creo que ya van a estar cerca de los 3 millones de gentes, de personas afectadas por este problema. Vámonos ahora a México, o a Italia también, porque es un punto comparativo también, es un referente. Y en Italia el total de casos fueron 175.000, con 23.000 muertos. Es enorme. Aunque aquí ya vemos que la curva de la pandemia en Italia ya tiende a ser una meseta en este punto y a desviar la tendencia
de crecimiento que había tenido durante el mes de marzo. Bueno, y aquí vámonos a México. Y las cifras son muy interesantes. En México son 6.875 casos, cuando la mortalidad es de 546 casos. Si uno hace referencia a esas cifras, el nivel de mortandad en México es muy grande. Sería de 7.94%, lo cual es muy elevado para una cifra tan pequeña de infectados. Pero ojo, aquí me permití averiguar si esa cantidad es la que se estima de positivos en México. Y no, hasta el mismo López-Gatell lo sostuvo, que la cantidad posible de infectados está en el orden de los 60,000. Aquí pongo la cifra. Son 55.951 casos, equivale al 100%, con 546 casos de muertes. Entonces la mortalidad desciende al 0.97%, lo cual es una muy buena noticia. No tan buena saber que hay 55.951, pero ya al ver la proporción de los muertos se ve el 0.97%. Por supuesto, no creo que sean cifras totalmente fidedignas. Yo creo que hay una variación importante de cosas que se van, que se escapan, de personas que murieron y las diagnosticaron de neumonía típica, etcétera, etcétera. Pero no creo que haya mucha variación en cuanto a la totalidad de la mortalidad que esté en el rango del 0.97%, si es que la totalidad de casos aproximadamente oscila en los 55.951 casos, estimado estadísticamente y sugerido por el mismo López-Gatell. Aquí la mortalidad, por ejemplo, mundial, si son 2.317.759 casos y son 159.000 muertos, con 510, la mortalidad está en el 6.8% o 6.88% en todo el mundo. Y en Estados Unidos, tomando en cuenta que son 732.197 casos con 38.000 muertos, aquí sí es una cifra muy fidedigna de, déjenme ver, aquí lo taché, pero el porcentaje estaba en 5.28%, lo cual es muy elevado, pero sí está en relación proporcional con los casos en el mundo. Si nosotros nos atenemos a los datos confirmados, y lo pongo entre comillas, son 6.875, tendríamos una mortalidad de 7.94%. Pero si nos atenemos a las cifras estimadas, no confirmadas, de 55.951 casos, sería el porcentaje de 0.97%, lo cual implica una mortalidad muy baja de la totalidad de casos de coronavirus, de COVID-19 en nuestro país. Si se mantiene la cifra en ese estimado de 55.951 casos, la mortalidad es realmente baja. Solo que si nos atenemos a los datos confirmados de 6.875 con las pruebas aisladas que no se han hecho en su totalidad, pues sí podemos ver que la cifra es estratosféricamente mayor, pero no parece ser el caso, porque yo creo que ya nos hubiéramos dado cuenta y estaríamos viendo muertos por todos lados en el país. Entonces creo que son
Las cifras sí duele verlas a los ojos, pero ya vistas en un contexto total, en un contexto donde podemos examinar los casos estimados sobre el porcentaje de personas con la infección, pues la mortalidad es demasiado baja. Y eso, queridos compañeros y amigos, son buenas noticias. Entonces esto es para tomarlo con calma y aún no apanicarse. Faltan 2 o 3 semanas para pasar la parte dura y ya veremos cómo se maneja esto. Pero no le veo mala cara. El motivo de esto para mí sigue siendo un misterio y siempre me sigo preguntando por qué rayos existe esa división que parece que el virus la toma en consideración y conoce las fronteras entre los Estados Unidos y México. Un abrazo, amigos.